¿Quién tiene la responsabilidad ante un accidente de este tipo en una feria, un parque de atracciones también? Mire, nadie se monta a un juego para morir, nadie se monta a un juego para lesionarse. Entonces, por supuesto que tiene que haber un responsable. Nuestro Código Civil establece en el artículo 1045 que toda aquella persona que cause un daño a otro está obligado a resarcirlo. Entonces, aquí hubo un daño, necesariamente queda claro eso. Ahora, hay que ver de quién es la responsabilidad. José, hay que diferenciar entre una póliza de responsabilidad civil y la responsabilidad civil como tal. La póliza es trasladarle el riesgo a una aseguradora, pero es un riesgo que tiene ya la empresa en este caso. La empresa, digamos, dueña de los juegos, ¿verdad? Entonces, la póliza le va a servir o le podría servir eventualmente para mitigar el daño, para pagar parte de ese daño, pero no necesariamente tiene que convertirse en la única fuente de posibilidad para que las víctimas puedan resarcirse frente a una eventual responsabilidad de la empresa. Iniciamos con este lamentable tema donde la muerte de una joven de 21 años en una tagada en las ferias patronales de San Pablo de León Cortés nos pone a pensar acerca de la seguridad, las pólizas y toda la responsabilidad que deberían de tener estos juegos mecánicos. ¿Hasta dónde hay responsabilidad por parte de los dueños? ¿O qué pasa si la persona de pronto se pone de pie durante el juego? Es el tema que vamos a abordar a continuación en compañía del abogado Boris Molina, quien está vía Zoom y a quien le doy los buenos días a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Boris? Muy buenos días, José. Un placer enorme estar por acá otra vez y sobre todo con un tema tan trascendental como este que pocas veces se le llega al fondo y es una gran oportunidad para verlo. Y son varias los fallecimientos y los accidentes que hemos visto en el último año con relación a este tipo de juegos mecánicos. Y la primera pregunta que me surge, licenciado, es ¿quién tiene la responsabilidad ante un accidente de este tipo en una feria, un parque de atracciones también? Fíjate, José, que ahora estuve viendo, ayer en este noticiero, en este canal, se hizo una nota en las redes sociales escrita y bajo esa nota los comentarios de la gente eran que, mire, esta persona tuvo, voluntariamente se montó ahí, cuando uno se sube al juego ya sabe las consecuencias, etcétera, etcétera. Mire, nadie se monta a un juego para morir, nadie se monta a un juego para lesionarse. O sea, habría que ser masoquista para hacer ese tipo de cosas o estar loco, ¿verdad? Entonces, realmente usted tiene la confianza de que cuando ingresa a un lugar de estos, cuando se monta en un juego de estos, está técnicamente preparado para que no le vaya a pasar nada a usted. O sea, son juegos que tienen o que juegan con la adrenalina al tope, pero se supone que tienen las condiciones de seguridad suficientes para que usted pueda terminar ese espacio de tiempo tranquilo, que lo pueda disfrutar y que no se convierta en un tormento y mucho menos en una calamidad para la persona o para la familia. Entonces, por supuesto que tiene que haber un responsable. Nuestro Código Civil establece en el artículo 1045 que toda aquella persona que cause un daño a otro está obligado a resarcirlo. Entonces, aquí hubo un daño, necesariamente queda claro eso. Ahora, hay que ver de quién es la responsabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los parqueos, por ejemplo, un rótulo que dice, no nos hacemos responsables de lo que pasa en el parqueo. Igual en estos juegos. Mire, no nos hacemos responsables de las consecuencias de lo que usted viva en este juego. Entonces, aquí, por ejemplo, se decía en algún momento que podía haber negligencia de la persona. Eso es algo que está por verse, José, y vamos a ir analizándolo en este momento con base, avancemos en los cuestionarios que usted me vaya a hacer. Licenciado, ¿sería la póliza de responsabilidad civil que deben de pagar los miembros de la organización para su debido funcionamiento la que responda eventualmente ante un daño causado, o como en este caso, ante la muerte de una joven? José, hay que diferenciar entre una póliza de responsabilidad civil y la responsabilidad civil como tal. La póliza es trasladarle el riesgo a una aseguradora, pero es un riesgo que tiene ya la empresa en este caso. La empresa, digamos, dueña de los juegos, ¿verdad? Entonces, la póliza le va a servir o le podría servir eventualmente para mitigar el daño, para pagar parte de ese daño, pero no necesariamente tiene que convertirse en la única fuente de posibilidad para que las víctimas puedan resarcirse frente a una eventual responsabilidad de la empresa.
Además, en este país hay mucha negligencia en el tema de las pólizas en este caso, porque normalmente se pide como un requisito, José, pero imagínense que, por ejemplo, en casos como este, piden un requisito para esto, aportan una póliza, por decirle, con un límite de 5 millones de colones. Eso no sirve para nada en caso de que haya un accidente grave, y mucho menos en el caso de que haya una muerte. La póliza tiene que estar conforme al riesgo verdadero que se esté dando. Y resulta que las aseguradoras tienen que ir a hacer una inspección, tienen que evaluar verdaderamente si ese aparato técnicamente puede rendir las condiciones necesarias para que brinden la póliza. Eso se lleva su tiempo y normalmente van a pedir una póliza cuando ya faltan 2 o 3 días para iniciar los festejos. Por supuesto, las aseguradoras lo deniegan y entonces muchas veces estos juegos están hasta sin pólizas o tienen una póliza que no cubre, digamos, ciertos eventos con las condiciones que se dan ciertas cosas, como en este caso, cuando hablamos de juegos, lo idóneo sería que se establezcan las condiciones de cada uno de esos juegos y que se haya hecho una inspección para poder cubrir efectivamente. Pero normalmente se le quiere achacar la responsabilidad a las personas que participan, y las personas son las víctimas, José. Son consumidores de un servicio que en este caso es de diversión. No hay ninguna diferencia entre ir a comprar un refresco a una pulpería o ir a montarse a un juego de esta naturaleza. Somos consumidores desde el momento en que vamos a asumir, digamos, en este caso, un riesgo que no nos es inherente. Es un riesgo que es de la empresa, es un riesgo que es de la actividad propia que se está generando en ese momento, en este caso una actividad de diversión, de entretenimiento, que nos debería dar seguridad, no inseguridad. El licenciado, según un reporte que leí en una noticia del medio CR hoy, las investigaciones preliminares indican que fue aparentemente que la joven se desvaneció o se desmayó mientras que la atracción estaba en funcionamiento, que inmediatamente el operario paró la atracción, que de hecho mientras que llegó a la Cruz Roja y demás lo que pensaron era que se había desmayado, que estaba inconsciente. Sin embargo, me surge una pregunta. ¿Qué pasa? Que no es el caso, pero en el caso, como ya lo hemos visto en otras noticias, de cuando es la persona que decide en medio de la atracción soltarse, ¿verdad? Ponerse de pie en medio de la atracción, o incluso a pesar de que hayan rótulos que indican que no es un juego apto para personas embarazadas con problemas cardíacos. ¿Podríamos hablar de negligencia? Bueno, es que fíjese, José, que el ejemplo, o más bien la realidad que usted nos cuenta, que vio en este medio, ahí sí tendríamos, digamos, un actuar diligente por parte de la empresa. O sea, la persona se desvanece, paran el juego inmediatamente y le dan atención médica. Ahí están haciendo lo que tienen que hacer diligentemente. Pero en el caso contrario, José, no hay otra diferencia tampoco. Imagínense que si el juego dice, mire, no se permite que se ponga de pie o que se suelte el cinturón de seguridad. Y si ven una persona que se lo suelta y no hacen nada, como vemos nosotros normalmente en este juego de la tagada, el atractivo es más bien que todo el mundo esté en el centro pegando brincos. Ahí no están con cinturón, ahí no están amarrados, ahí están sueltos. Y entonces, ¿por qué no paran el juego en ese instante? Porque si lo paran, dejan de ser atractivos. Entonces, el juego trae un riesgo inherente. Entonces, el pretexto es decir después, que se soltaron, que entonces la persona fue negligente. No, negligente es cuando verdaderamente se expone a un riesgo de manera torpe, con impericia. Entonces, en este caso, si está haciendo lo que habitualmente se hace en el juego, es porque la persona piensa, tiene la confianza de que no le va a pasar nada, porque está dentro de las reglas del juego. Entonces, si él se para a otra persona y no para en el juego, ¿qué le están diciendo, José? Ya que puede continuar, que no hay ningún problema, que no está haciendo nada malo, ¿verdad? Claro, licenciado. Entonces ahí habría responsabilidad de la empresa.